¿De qué se trata el trabajo en capas de Photoshop? Es lo que vamos a ver en este capítulo. Soy Carlos Rodríguez, recordándote siempre que la vida es diseño y que esto es 2x4 Design. ¿De qué trata el trabajo en capas de Photoshop y de otros programas? ¿Para qué existe esta forma de trabajo? Simplemente existe para poder organizarnos mejor y poder trabajar cada una de las herramientas de composición de los objetos que van a formar nuestra composición por separado. De esta forma, si a algún objeto le vamos a hacer una variación, podemos hacerlo a este único objeto y no a toda la composición en general. Siempre tenemos que recordar que a la hora de trabajar con capas, y más cuando los trabajos son muy extensos, nos conviene trabajar dando a cada capa el nombre de lo que se está trabajando, ya que por lo general las visualizaciones en las capas son pequeñas y el nombre nos ayuda a poder ubicar lo que nosotros vamos a estar buscando. Eso es una de las normas que siempre nos tenemos que recordar. Después vamos a encontrar que a la hora de trabajar con capas vamos a trabajar los efectos de capa, que los vamos a ver en este momento. Vamos a ver también que podemos dar, más allá de los efectos de capa específicamente, efectos que tienen que ver con el color. Y las capas máscara, que es borrar sin borrar. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Les repito, para ver la introducción de por qué se trabaja con capas y cuál es la forma de trabajar con capas. Espero que les guste y sin más pasamos a la pantalla. ¿Qué es trabajar con capas en Photoshop? Simplemente es que cuando nosotros hacemos alguna composición, cada objeto de esta composición, ya sea texto, imagen y más, la vamos a trabajar en diferentes capas para así de esta manera podemos llegar a influir únicamente a un objeto o a un grupo de objetos y no a toda la imagen. De esta manera, si tenemos que realizar algún cambio, podemos realizarlo únicamente en una parte específica de la imagen y que éste no afecte a toda la imagen. ¿Cómo se trabaja o cómo vamos a presentar la parte de capas? ¿Cómo se trabaja en esta área? Es simple, con cada objeto que nosotros vamos a traer, vamos a imaginar que vamos a traer una de las publicidades que hicimos anteriormente. Control A, Control C, Control A para seleccionar todo, Control C para copiar y Control V corta para pegar. Como pueden ver, si nosotros vamos a trabajar de esta manera, ya tenemos en la capa número 1 la imagen que nosotros recién copiamos y pegamos. De la misma forma podemos traer otra capa con Control O, que es abrir, Open. Vamos a traer en este caso, no sé, la A. De la misma manera que hoy, Control A para hacer la selección total de lo que tiene esta imagen, Control C para copiar, Control V corta para pegar y Control T para hacer transformación libre. De esta manera, como pueden ver, alrededor de la imagen salen 6 nodos y podemos en una de las cosas transformar lo que es el tamaño de la imagen. En este caso, como podemos ver, podemos tener las dos capas de lo que acabamos de incluir en nuestra composición. Haciendo doble clic en el nombre de la capa podemos poner lo que cada capa es, en este caso es la C y la A. Y ahora comenzamos a trabajar con capas. Vamos a trabajar en este caso con lo que es la letra A. Si yo hago doble clic en la capa, una de las cosas que podemos realizar son los estilos de capa. En los estilos de capa, nosotros lo que podemos darle a la capa son diferentes efectos a la hora de hacer alguna composición. Por ejemplo, alrededor de la capa podemos poner un trazo, que este trazo puede ser exterior, interior o en el centro. Le podemos variar el tamaño al trazo, el color. ¿Sí? ¿Ven? Podemos variar el color. Y después los diferentes modos que va a hacer la fusión del color y la opacidad, como pueden ver, de este trazo. Después son detalles a la hora de trabajar en sí el color, que lo podemos hacer inclusive hasta degradado, como pueden ver. Esto es para el trazo. Si nosotros podemos poner, por ejemplo, visirrelieve, se los voy a mostrar después con una tipografía, va a ser mucho más fácil. Pero acá, por ejemplo, vamos a sacar el trazo y le vamos a dar sombra interior. En sombra interior nosotros podemos trabajar una sombra dentro de la forma
que nosotros estamos trabajando. En este caso, voy a correr aquí, pueden ver que se le da una sombra interior, que si nosotros le damos un ángulo y le cambiamos la distancia, puede parecer como que la hoja está calada y deja ver algo por detrás. Este es un efecto que se usa bastante de forma recurrente. Cuando nosotros damos sombra interior, también podemos con el más sumar una nueva sombra interior para reafirmar la sombra que está hecha, o dar una sombra contraria, por ejemplo cuando hay dos puntos de iluminación. Entonces puede ser que un punto genere una sombra más marcada y otro una sombra más tenue. Vamos a quitar las dos sombras. Le podemos dar de la misma manera un resplandor interior, que acá lo voy a poner de un color que no sea blanco para que se note. Lo vamos a poner normal para que se pueda ver. Y es más o menos como dar una sombra, pero simplemente es un resplandor interior. Nosotros vamos a tener sombra interior también en las opciones de más abajo, en las últimas opciones, resplandor exterior y sombra paralela. De la misma manera que la sombra interior, el resplandor interior, la sombra paralela y el resplandor exterior trabaja igual pero a la inversa, hacia afuera y no hacia adentro. Después, ahora les voy a mostrar el resto con simplemente tipografía. Si nosotros seleccionamos la herramienta de texto, lo que vamos a hacer, vamos a poder escribir un texto. ¿Sí? Control T, vamos a ampliarlo para que ustedes vean de qué manera se trabaja. Automáticamente se crea una capa nueva, que es una capa de texto, y podemos comenzar a trabajar de la misma manera que comenzamos recién a trabajar con la imagen. Hacemos doble clic, aparece estilo de capa, y ahora lo que van a ver es, le voy a cambiar el color, superposición de colores, le voy a dar este color. Eso mismo se puede hacer con formas, con fotografías, etc. Pero le voy a dar un bisel y relieve, y de esta manera ustedes van a empezar a ver lo que es realmente, ven, el bisel y relieve. En este caso, vendría a ser como si a la tipografía le damos, si es redondeada, y un inglete interior, si es redondeado parece como algo acolchado. ¿Ven? Le podemos dar mayor profundidad, pero si le ponemos un cincel duro, como pueden ver, es algo mucho más marcado. ¿Ven? Que de esta manera podemos hacer las tipografías y otro tipo de objetos como si tuvieran realmente un volumen. Si le quisiéramos dar más volumen, le podemos poner una sombra paralela para despegarla del fondo, etcétera, etcétera. También le podemos dar un contorno a esta imagen o una textura interior. Como pueden ver, si nosotros trabajamos con textura, le podemos cambiar la escala y le podemos trabajar con texturas que más adelante vamos a ver cómo se pueden crear diferentes texturas, o trabajar con las texturas que hay acá de árboles, hierba, agua. ¿Ven? Más o menos son el tipo de textura. Ahora, le podemos dar un satinado. El satinado sería realmente como hacerlo, dependiendo del color, más metalizado. Le podemos dar un degradado. Vamos a sacar el bisel y relieve para que puedan ver bien el degradado. Una vez que nosotros seleccionamos el degradado, con un clic vamos a seleccionar, ¿ven?, los colores y de dónde queremos a dónde. Acá podemos variar hasta dónde queremos que llegue un color. ¿Ven? Podemos hacer que sea más de un color que del otro. ¿Ven? Vamos a dejarlo de esa forma. Después tenemos superposición de motivo, que simplemente, de la misma manera que nosotros le podíamos aplicar textura, acá son las mismas texturas pero a modo de motivo. Acá podemos poner las de agua, como pueden ver, y es más como poner una imagen detrás. Esto vendría a ser a grandes rasgos, o sea, opciones que nosotros tenemos a la hora de trabajar. Después lo vamos a ver más en profundidad, pero las opciones básicas a la hora de trabajar con capas, ya sea de texto o de forma o de imagen. Ahora bien, si nosotros comenzamos a tener, vamos a suponer que acá queremos guardar todas juntas, con control presionado seleccionamos una capa y la otra, ven, se seleccionan las dos y queremos guardar todas las capas juntas. No sé, si nosotros hicimos un personaje y queremos que todo lo que conforma la cara del personaje lo queremos guardar
junto en una carpeta. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos las dos capas, vamos acá arriba a las opciones que hay y le ponemos un nuevo grupo a partir de capas. En este caso le vamos a poner letras, porque están la letra A y la letra C. Y ahí ya podemos ver que se crea una carpeta y dentro de la carpeta están las dos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si yo hago que se vea y selecciono la carpeta, simplemente con seleccionar la carpeta muevo las dos o lo que se encuentre dentro. Ahora les voy a mostrar otra de las cosas que se puede hacer con las capas. Vamos a abrir, con control O, vamos a importar otra de las control A, control C, control B. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a abrir la P. Y vamos a hacer que se vea la A. ¿Qué pasa si nosotros vamos a quitar los efectos? Podemos hacer que se vean o no, simplemente cliqueando o descliqueando el ojito que está por delante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo le quiero poner de textura dentro de la A, la letra P, esta imagen de la letra P? Ponemos la P o la imagen que querramos poner sobre la letra A y con Alt presionado van a ver que cambia el icono en medio y hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y automáticamente, y como pueden ver, ya está el dibujo, la imagen, dentro de la letra A. Ven que podemos mover si seleccionamos la capa de la imagen y esta se va a mover dentro de la letra A. Tomando en cuenta lo que hicimos hoy, nosotros le podemos dar los efectos, menos esto justamente que tenía, pero le podemos dar diferentes efectos que no pisen la imagen, como superposición de colores, de degradado, de motivo, pero sí le podemos dar sombra interior, sombra exterior, sombra paralela, perdón, ¿ven? Y le podemos dar, a ver, con sombra interior tratar de que tome un poco de volumen, con sombra paralela despegarlo un poco del fondo, un trazo alrededor para que lo puedan ver, ¿sí? De esta forma, nosotros lo que vamos generando es una textura interior que puede ser personalizada, por ejemplo, por una imagen como en este caso. ¿Ven? Acá está la textura y queda dentro de la letra, en este caso de la letra, o la forma que nosotros querramos usar, en este caso es la letra A. Hasta aquí una parte muy básica de la forma de trabajar en capas en Photoshop. Ahora lo que vamos a pasar a ver es cuando nosotros queremos que no sea destructivo el modo de trabajar en capas en Photoshop. Vamos a imaginar que nosotros tenemos, vamos a abrir otra de las tipografías de las letras de nuestra publicidad, la letra T. Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a poner dentro. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar brillo, contraste, saturación, lo que queramos cambiar de la imagen, pero vamos a imagen, ajuste, no sé, tono y saturación, al cambiar aquí ya directamente está trabajando sobre la imagen propiamente dicha y una vez que le demos OK, a menos y guardemos el trabajo, no podemos volver atrás. Ahora bien, si queremos evitar eso y que no sea destructivo, o sea que no sea algo que no se puede deshacer, nosotros tenemos en la parte inferior las capas que son los estilos de capa. Entonces acá podemos ver resplandor interior, superposición de colores, satinado, superposición de degradado, de motivo, resplandor, sombra, las que vimos, que son todas que nosotros las podemos poner que trabajen con la capa, pero a la vez deshacerlas también. Pero la que nos importa en este momento son las capas de relleno o de ajuste. Acá es donde nosotros podemos ver, por ejemplo, tono y saturación, la que acabamos de ver recién, y ustedes van a ver que se crea una capa por sobre la capa de la imagen, y si yo voy variando, ven que puedo ir cambiando de la misma manera que cambié hoy, pero la diferencia es que está trabajando fuera de la imagen, ¿sí? Entonces, si yo, vamos a ver, ven, esta es la que está trabajando sobre la T, está trabajando sobre la P y por sobre todas las que están debajo. En este caso, para que ustedes lo vean bien, vamos a trabajar únicamente con la P. Pero si yo, ¿qué es lo que tiene y por qué se llama no destructiva? Si yo directamente no la quiero ver, directamente cliqueo en el ojo para que no se vea. O si quiero variar a esta imagen, la puedo seguir variando por más que yo haya guardado el trabajo. Siempre me da esa opción. Le podemos seguir añadiendo capas de ajuste. Por ejemplo, en este caso vamos a poner brillo y contraste.
Entonces se crea una por sobre de brillo y contraste y podemos dar mayor contraste, menor brillo, y siempre estas capas de ajuste nosotros vamos a poder retocarlas todas las veces que nosotros querramos, y podemos hacer que involucre a ciertas capas y a ciertas no. Si queremos que no se vean, simplemente ven, ahí tengo la imagen original por debajo. Estas son muy utilizadas a la hora de hacer retoque fotográfico, y de retoques fotográficos amplios, digamos, extensos, porque siempre nos da la opción de volver atrás o volver a hacer pequeños retoques a la hora de igualar, equiparar, digamos, colores de diferentes imágenes a la hora de hacer composiciones o retoques fotográficos. Haciendo un repaso de lo que vimos hasta el momento, podemos ver que a cada capa nosotros con doble clic le podemos dar estilos de capa, y cuando vamos a hacer, digamos, cambios, ajustes en la capa que no sean destructivos, o sea que siempre podamos ir modificándolo, nosotros tenemos la opción en la parte inferior de crear las capas de relleno o de ajuste. Pero también hay otro tipo de capas, que es, nosotros podemos crear una capa que es una capa máscara. Como siempre te digo, si el video hasta aquí te gustó, te pido que te suscribas, que le des like, que lo comentes, que lo compartas, y de esta manera podamos hacer todos crecer este canal día a día para brindar un mejor contenido. ¿Para qué sirve la capa máscara vectorial? Principalmente para poder de cierta manera borrar una imagen, pero que esta imagen, vamos a borrar las capas anteriores, vamos a dejar por ejemplo la de la letra P, ahí está. ¿Y para qué sirve? Yo selecciono por ejemplo la capa de la letra P y le digo que haga una capa máscara vectorial. Si automáticamente nosotros podemos ver, cuando cliqueamos eso, pegado en esa capa, aparece la capa máscara vectorial, que está toda de blanco. Si yo por ejemplo agarro un color contrario como el negro, ven que parece que se borra, pero en realidad lo que está pasando es que se está pintando con el color contrario al blanco, o sea el negro, la parte de la capa máscara vectorial, y de esta manera parece que se va borrando, pero realmente la imagen sigue estando completa. Si yo por ejemplo, ven, me equivoco en algo, simplemente vuelvo a elegir el color blanco, ¿sí? Y de esta forma vuelvo a ver la capa completa. Esto lo puedo hacer en cualquier momento, porque si no, ¿qué pasaría? Si yo por ejemplo quito la capa máscara vectorial y lo dejo y voy con la herramienta goma de borrar, la clásica, vamos a suponer que yo voy a borrar parte de esta y yo guardo el trabajo. Como pueden ver, en el lugar de capas, bueno, acá está muy pequeño, pero lo que pasa es que se va a guardar este trabajo con esta parte borrada, que quizás yo después me arrepienta. Siempre lo que tienen que tratar cuando ustedes están haciendo un trabajo es de que el trabajo siempre tenga la posibilidad de volver atrás algún paso que ustedes puedan dar, más que nada cuando un trabajo es un trabajo, digamos, que lleva mucho tiempo y se trabaja con muchas capas. Entonces en esos casos lo que yo puedo hacer, si voy a borrar parte de una imagen, por ejemplo creo una capa máscara vectorial, como en este caso, que está de color blanco, y simplemente con el pincel del color contrario, en este caso el color negro, yo puedo, vamos a tratar de borrar de una manera muy poco profesional, ahí con el negro, vamos a tratar de borrar toda esta parte de las... Y si ustedes fueran cortos de vista podrían decir, ah, que bien quedó borrado, lo cual quedó hecho un asco, pero no importa, simplemente es para que ustedes puedan ver de que acá parece que está borrado, pero si guardamos el trabajo de esta forma, siempre la capa nos va a dar la opción, ven, si yo la deshabilito, podemos ver que en esta capa la imagen sigue completa. Si yo habilito la máscara, esto es con botón derecho del mouse, las opciones, ven, y ahí parece únicamente que de nuevo se borra. Más opciones que podemos tener. Hasta acá nosotros pudimos ver los efectos, que son los efectos que se dan como con doble clic. ¿Qué pasa cuando yo le doy doble clic, como pudimos ver hoy? Vamos a agarrar una de estas. Si yo le doy doble clic, una vez que nosotros lo guardamos, lo podemos seguir trabajando, pero también tendríamos la opción de verlo de esta forma. ¿Ven?
seleccionando aquí abajo en vez de doble clic. Es, digamos, otro tipo de entrada. Continuando, esta es la que vimos recién, la capa máscara de capa. Y después tenemos la de crear una capa de relleno, que es la que también vimos hoy, que podemos cambiar el tono, saturación, acá tenemos ver los niveles y demás. Las carpetas, que es lo que hicimos con la letra I y con la C, añadir una capa nueva o eliminar una capa. De todas maneras, lo que vamos a ver después, más adelante, son las teclas y la combinación de teclas de acceso rápido, que son por lo general las que se trabajan para acortar los tiempos y hacer todo más automatizado, ¿sí? En este momento lo que yo les pude presentar es la forma básica de trabajar con capas en Photoshop. Siempre recuerden que es ideal trabajar con capas para que una vez guardado el trabajo, si ustedes tienen que hacer algún cambio en alguna capa específica, simplemente, como lo pudimos ver, podemos agarrar, si le hubiéramos hecho un efecto, ingresamos al efecto una vez que guardamos el trabajo y podemos verlo, no verlo, modificarlo. En este caso el trazo, podemos hacer que el trazo sea así, más ordinario. Y esto, por más que el trabajo esté guardado, siempre nos va a permitir seguir generando cambios en esta capa. De la misma manera, en las capas máscara, lo mismo, sería como borrar una parte del trabajo sin borrarlo, porque el original sigue estando. Siempre recuerden una cosa cuando trabajan con una imagen o varias imágenes, traten de tener siempre la imagen original intacta. ¿Por qué? Porque a no ser que lleguen al final del trabajo, siempre es necesario la imagen original intacta para seguir generando cambios, seguir equiparando colores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no les quito más tiempo. De esta manera fue la presentación del área de capas de Photoshop y un vistazo rápido de cómo se trabaja con estas a la hora de realizar cualquier composición, cualquier desarrollo en Photoshop, ya sea un logotipo, ya sea un retoque fotográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Así pudimos ver la introducción de cómo trabajar con capas en Photoshop y de esta forma, por qué se trabaja con esta herramienta, de qué manera trabajarlo y cómo podemos usar algunas de sus herramientas más típicas. Espero que les haya gustado y siempre les recuerdo que soy Carlos Rodríguez, que la vida siempre es diseño y que esto es 2x4 Design.